Hola, ¿qué tal? Mira, hoy voy a hacerte ejercicios de parciales del ciclo básico, de funciones homográficas y elegí algunos que se repiten mucho en los ejercicios que van tomando año tras año. Entonces, fíjate que vos tenés una función homográfica, vos la podés tener escrita de esta manera. O sea, un polinomio de grado 1 arriba, un polinomio de grado 1 abajo. Entonces, siempre generalmente te piden las asíntotas, las inversas, a veces los conjuntos de positividad y de negatividad. Entonces, vamos a ver un poquito en este ejercicio. Antes de hacer digamos, todo el desarrollo de esto, ten en cuenta que vos mirándolo fijo, más o menos, ya tenés que saber cuál es la asíntota vertical y la horizontal. Por ejemplo, la horizontal va a ser la división de estos dos números. Siempre cuando tenés un polinomio de grado 1 arriba y uno de grado 1 abajo, la división de los coeficientes de esos polinomios siempre son de grado 1, así que la división de esos coeficientes te da la asíntota horizontal. O sea, acá va a ser menos 3. El número que hace que te dé 0 abajo va a ser la asíntota vertical, que en este caso sería un 5. O sea que yo ya sé, antes de desarrollarlo, mirándolo fijo, cuál es la horizontal y cuál es la vertical. Esto te lo dejé escrito acá por si te interesa, pero en esta forma, esto sobre esto te da la asíntota horizontal. Y el cero de esto, o sea, igualás a cero y despejás, te da la asíntota vertical. Una cosa más, si yo la tengo escrita, en vez de la función homográfica escrita así, la tengo escrita de esta manera, la asíntota horizontal va a ser este numerito que está acá suelto. Y si la tengo como esto más esto, bueno, va a ser esta división más este numerito. Bueno, vamos a hacer el ejercicio propiamente dicho. Si yo tengo una función de este estilo, lo primero que uno hace siempre es saber qué número no puede ser parte del dominio. O sea, el número que, por ejemplo, acá anule al denominador no puede ser parte del dominio porque no puedo dividir por cero. Entonces voy a pedir que sea distinto de cero, ¿ves? Igualo a cero, despejo, y digo, bueno, van a ser el dominio todos los números reales menos 5. Ese es mi candidato a asíntota vertical. Para que sea asíntota vertical, el límite cuando tienda a infinito, la x, perdón, cuando tienda a 5 la x, el resultado tiene que ser infinito. Ahora bien, yo en general tengo que separar en 5 por derecha y en 5 por izquierda. Es decir, yo sé que hay una asíntota, acá ven, en 5. Pero tengo que ver qué pasa cuando me acerco de este lado y cuando me acerco de acá. Entonces, esto que voy a hacer es como un cálculo que se supone que lo hago mentalmente. ¿Qué es? Yo me acerco al 5 por la derecha, es decir, por los números un poquito más grandes que el 5. Entonces, ¿cuál es un número un poquito más grande que el 5? Por ejemplo, fíjate acá, 5,004, ponele, 0,01, lo que sea. O 0,0080 ceros y después un 1. O sea, ese es un número muy cercano al 5, pero un poquito más grande. Arriba puedo poner este o puedo poner, para probar, directamente el 5. No hay problema porque arriba no me da 0. Entonces voy a hacer esta cuenta y veo qué signo me da esto. Yo ya sé que abajo me va a dar 0, pero tengo que ver si es un 0 positivo o un 0 negativo. O sea, un número muy cercano a 0, pero ¿con qué signo? Entonces, si este número es un poquito más grande que 1, cuando lo multiplico por 2 me da un poquito más grande que 10. Entonces, este número menos 10 me va a dar positivo. Arriba siempre, siempre me da negativo porque me da menos 26 esta cuenta. O sea, es negativo dividido positivo. Cuando me voy por derecha, me da menos infinito, porque menos dividido más me daría menos. De la misma manera, fíjate cuando me acerco a 5 por izquierda, reemplazo en las X, tendría que reemplazar, acá me da 0, no puedo, lo tengo que hacer mentalmente. Entonces digo, bueno, pero como es por izquierda, no es menos 5, es un número más chico que 5, cercano al 5, por ejemplo 4,9999. Entonces, cuando yo hago esta cuenta, lo reemplazo en la X, acá y acá.
hago la cuenta. Y esta cuenta, este número me da 9, muchos nueves. Pero la resta es negativa. O sea que esto es un 0 como si fuese un 0 negativo, ¿sí? Entonces, la división entre negativo de arriba y negativo de abajo me da positivo. Ese sería el método correcto de sacar los límites. Otra forma es, bueno, doy valores y veo cómo va el dibujo. Cuando me voy acercando al 5 veo que me da cada vez más negativo, o cuando me acerco por el otro lado me da más positivo. Bueno, de cualquier manera voy a un número que es el 5 y me voy al infinito, a más o a menos infinito. En ese caso es asíntota vertical. Vamos a ver la horizontal. La asíntota horizontal es al revés. Yo tiendo a infinito y me tiene que dar un número. Si me da infinito no es asíntota. Entonces, yo tiendo a infinito. Yo sé que cuando tengo polinomios de igual grado, ¿no? La división de los coeficientes de mayor grado me daría el resultado de un límite tendiendo a infinito. Entonces, fíjate, mira, acá lo hice. Una forma de que te hacen hacer en la facu es dividir por el x más grande en todas partes, o sacar x factor común, entonces te queda acá dividido por x en todas partes, es lo mismo. Entonces, fíjate que x con x se te simplificaría, porque estoy sacando el exponente 1, y acá 4 dividido x, como x es infinitamente grande, te da 0. O sea, todo lo que quede con x abajo y no quede x arriba te da 0. Lo mismo acá, 10 dividido x, como x es infinito, 10 dividido infinito es 0. También se va. Y en donde tengo x y x, simplifico la x y me da menos 3. Es decir, que mi asíntota horizontal es menos 3. A ver qué te anoté acá. Acá anoté lo siguiente. Si yo tuviese alguna función racional que aparezca de casualidad y te digan, acá tengo x cuadrado y acá tengo x a la 1, ¿ves que este exponente es más grande? En realidad no importa lo que diga, pero digamos, tengo que ver los exponentes de mayor grado de arriba y de abajo. Si el de arriba es más grande que el de abajo, te da infinito. Si el de abajo es más grande que el de arriba, te va a dar 0. Y si el de abajo y el de arriba tienen el mismo grado, te da la división de los coeficientes de mayor grado. Eso pasa siempre, 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 más allá de cómo lo resuelvas. Bueno, ahora, la raíz. No me pedían la raíz, pero ya que estaba, agarro esto, igualo la parte de arriba a 0, porque si vos tenés una división igualada a 0, esto lo pasás multiplicando 0 por cualquier cosa, te va a dar 0, se va. Y te va a quedar solamente lo de arriba igualado a 0. De ahí despejas la x, es decir, el punto x igual a 2 tercios y igual a 0 es la raíz. Entonces, fíjate que con esa información yo puedo escribir acá, bueno, este es el 2 tercios, este es el 5, de este lado sería 5 por derecha, de este lado sería 5 por izquierda. En 5 por derecha me daba menos infinito, en 5 por izquierda me daba más infinito. ¿Ves? Como que se va a acercar infinitamente a esta raya vertical. Y después habíamos visto que cuando x me daba y me daba menos 3, cuando hacía el límite, cuando x tendía a infinito, o sea que se va a más o a menos infinito, se me está acercando al menos 3. Acá no discriminé porque me daba lo mismo. Bueno, vamos a ver la inversa. Como siempre, siempre hay 2 formas o 3 formas o 1000 formas de sacar las cosas, ¿no? Pero yo podría hacer lo siguiente. Yo para sacar inversa hago un mecanismo que es despejo la x de mi ecuación, de la que me dan, y después al final de todo voy a cambiar el nombre. De la letra x la voy a llamar f a la menos 1 y a la letra y la voy a llamar x. Es un método. Otro método que lo hacen en otros lugares es cambio el nombre al principio del ejercicio. Digo, bueno, como son variables mudas, le puedo poner el nombre que quiera, le puedo poner A y B, por ejemplo. Pero se suele cambiar de esta manera para sacar la inversa. A lo que es X lo llaman Y y a lo que es Y lo llaman X. Y despejan la Y. O sea, este es un método, este es otro método. Yo me hago lío cuando tengo que despejar algo que no es la X, así que yo sigo así, como me dan el ejercicio y digo despejo X. Entonces hago lo siguiente. Esto está dividiendo, lo paso multiplicando, hago propiedad distributiva.
¿Ven? Separo 2 por x por y menos 10 por y. Y del otro lado lo que tengo de acá. Entonces, fíjense que yo lo que quiero es despejar x. Entonces voy a pasar todo lo que tiene x hacia el lado izquierdo. ¿Ves? Esto es menos 6x, pasa sumando. Esto que no tiene x, lo paso para el otro lado. Entonces, cuando llego acá, tengo x acá y tengo x acá. Saco x factor común. Me queda 2y más 6 por x igual a 4 más 10y. Esto está multiplicando. Lo voy a pasar dividiendo. Entonces, me queda x igual a esto. Entonces, ahora el cambio de variables, voy a decir, bueno, a x la voy a llamar f a la menos 1. Y ahí la voy a llamar x. ¿Ves? Esto lo hice acá. A x lo llamo f a la menos 1. Y ahí lo llamo x. Y de esa manera obtengo la expresión de la función inversa. Lo que sí, en general, bueno, acá o acá, en algún momento tengo que aclarar que abajo no puede ser 0. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, yo acá no puedo poner un menos 3, porque me daría 0. Y eso me indica cuál va a ser el dominio de la función inversa. Veámoslo detalladamente. Entonces, el dominio de la función inversa son todos los reales menos el menos 3, porque si pongo menos 3 acá me daría 0 abajo. Y la imagen de la función inversa, acuérdate que la imagen son todos los reales menos la asíntota horizontal. Entonces, la asíntota horizontal sería la división de lo que está acá delante de las x. Serían los reales menos el 5. Esto era el dominio de la función directa y esta era la imagen de la función directa. Entonces, en el caso de la inversa, el dominio pasa a ser la imagen y la imagen pasa a ser el dominio. Entonces, ¿ves? Acá tenía definida la función f, estaba definida de los reales menos el 5. Iba a parar a los reales menos el menos 3. La función inversa va a ir definida de los reales menos el menos 3, en los reales menos el 5. Esta notación, no te confundas, no es complicada. Esto es del dominio, esto siempre, esta parte de acá siempre es el dominio, y me dice cuál es la imagen. En general me dicen el codominio, pero en este caso yo noté la imagen. El dominio de la f a la imagen de las f's. Y te aclaran dónde está definida cómo funciona. Vamos a hacer otro ejercicio ahora. Bueno, en este ejercicio me están pidiendo que haya la composición de dos funciones. Una es una función lineal y la otra es una función homográfica. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Primero, tengo que aclarar cuáles son los dominios y las imágenes de estas cosas. Por ejemplo, esta función que está acá, la función g, está definida para todos los reales menos lo que me dé 0 acá abajo. O sea que no puede ser menos 5 medios. ¿Sí? Esto ya lo sé de antemano. Esto sería el dominio de la g. Entonces, cuando yo hago una composición, en este caso es f compuesta con g, la primera que actúa es la g. O sea que yo tomo un puntito, lo mando a través de g a la imagen de ella. O sea, acá estaría la imagen de g. Y después ese resultado lo tengo que tomar por f, o sea, esto que me dio acá, lo agarra la f y me lo manda un resultado final. Entonces, es muy importante que la imagen de g esté incluida en el dominio de la f, porque si no, no puedo hacer la composición. Es decir, esto debe cumplirse. Y de última, lo que me da la función compuesta es como una función que agarra el puntito que yo tenía de antes y me lo manda el puntito final, no pensando en lo que hizo en la parte intermedia. Pero tengo que tener en cuenta que esto se cumpla. El método mecánico, para no tener que hacerse tanto drama de pensar todo esto, es, yo tengo la pinta de la función f de esta. La pinta es 7x menos 3. Bueno, donde diga x, no vas a poner x, vas a poner la función g. ¿Ves? O sea, 7x menos 3 en realidad va a ser 7 por la función g menos 3.
Y esa es la composición. La podés dejar de esta manera, la podés trabajar un poquito, podrías sacar como un denominador y tenerlo en una forma igual que el ejercicio anterior. Pero lo vamos a dejar acá por ahora, para verlo también cómo se puede trabajar. Entonces, mi función h, vamos a escribirla bien, mi función h es 42 sobre 2x más 5 menos el 3. Entonces, el dominio de esta función dijimos que van a ser todos los reales menos el 5 medios, porque no puede ser 0 abajo. Y la imagen de h va a ser los reales menos su asíntota horizontal, que en este caso va a ser menos 3, porque te acordás que si yo tenía algo así, a sobre x menos b más c, esta parte de acá, la asíntota cuando x tiende a infinito me daba 0 y me sobrevivía lo que estaba acá. Entonces, este número sería la asíntota horizontal, cuando está escrita de esta manera, una función homográfica. Bueno, ¿qué más me pedían? Bueno, hallar las asíntotas. Bueno, justamente para hallar las asíntotas, primero, para la asíntota vertical voy a probar con menos 5 medios, que es donde se anula acá. Entonces voy a hacer el límite cuando x se acerca a menos 5 medios por derecha de toda esta función y después el límite cuando x se acerca a menos 5 medios por izquierda, de nuevo de toda la función. Entonces, bueno, yo sé que si reemplazo 5 medios a seca me da un 0 abajo y esto se va al infinito o al más infinito o al menos infinito. Entonces, si yo reemplazo, ¿te acordás la recta numérica? Si esto es menos 2,5, que sería menos 5 medios, y le pongo un numerito un poquito más grande que menos 5 medios, ¿qué podría ser? Menos 2,4, por ejemplo, ¿no? Si le pongo un numerito un poquito más grande, en realidad, fíjate que su módulo es más chico. Al reemplazarlo acá, ese número me estaría dando un número negativo, pero, en realidad es más chico que 5, o sea que este resultado sería positivo. O sea que esto me tiende a más infinito. Cuando me acerco por izquierda es acercarse de este lado, estaría poniendo un número más chico que menos 2,5, por ejemplo, menos 2,6. Su módulo, fíjate que es un poquito más grande que este. Cuando haga la multiplicación de un número que no me va a dar 5, me va a dar un número más grande que 5, pero negativo. Entonces, esta cuenta me daría negativa. Entonces, esta parte sería menos y el resultado sería menos infinito. De cualquier manera, la asíntota vertical va a ser justamente menos 5 medios, que la puedo escribir como ecuación de la asíntota de esta manera. Esta sería la ecuación de la asíntota vertical, una recta vertical. Lo importante es que voy a tender a un número y el resultado es infinito. En algunos lugares simplemente se olvidan de poner este más y menos y ponen que es infinito. Ahora, quiero la asíntota horizontal. Entonces, la asíntota horizontal la voy a sacar diciendo cuál es el límite cuando x se acerque a infinito de esta función. ¿Y qué pasaría si yo hago la cuenta acá y divido un número por un infinito? Esto me va a tender a 0, porque número dividido infinito es 0. Entonces el resultado sería menos 3. Entonces mi asíntota horizontal es menos 3. La ecuación de la asíntota es poner i igual a menos 3. Entonces ahí están las ecuaciones de mi asíntota. En general no te piden que grafiques, o sea, no te hagas lío. En general simplemente quedarse donde te piden. Bueno, este ejercicio me están dando una función racional y me piden las asíntotas. Entonces, fíjate que lo primero que voy a hacer es factorizar la parte de abajo. Entonces, esto me quedaría que f de x es igual a x menos 5 sobre x menos 2
y x más 2. Esto es una diferencia de cuadrados. Si no, sacas las raíces y pones como la forma factorizada del polinomio. Entonces, acá ya sé cuál es el dominio. El dominio de esta función son todos los reales menos el 2 y el menos 2. Quiero ver si alguno de ellos, en realidad en este caso los dos, van a ser asíntota vertical. Y para que lo sean, cuando yo haga el límite, cuando x se acerque al 2, me tiene que dar infinito. Entonces igual lo voy a hacer por derecha y por izquierda, tanto en 2 como en menos 2. Por derecha y por izquierda. Es decir, vamos a reemplazar bueno, lo escribí rápido para no aburrir. Y cuando yo acá reemplace el 2 arriba, siempre me va a dar negativo, en todos los casos, porque, digamos, no hay mucha diferencia entre un poquito más grande que 2 y un poquito más chico que 2. Ahora, cuando me acerco a 2 por un número un poquito más grande que 2, en esta cuenta me da positivo. Entonces, menos dividido más sería menos. Sin embargo, en este caso, si en vez de poner un menos 2, pongo un número muy cercano como el 1,999, fíjate que esto me va a dar negativo acá. Esto siempre me va a dar positivo. Entonces, menos dividido menos me va a dar más. Entonces, esta parte sería más infinito. De la misma manera, cuando yo me acerque a menos 2, esta parte de arriba me va a dar negativa, porque menos 2 menos 5 menos 7. Cuando me acerco a menos 2, acá yo pongo, por ejemplo, menos 2, un poquito más grande que menos 2, por ejemplo, menos 1,9 sería más grande que menos 2. Esta parte de acá me da positiva. Entonces, pero esta parte de acá me da negativa. Entonces, esta parte de acá me da positiva, o sea, esto me da positivo, esto me da negativo, esto es negativo, 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 es más. Esto me daría positivo. Vamos a menos 2 por izquierda. Si yo acá pongo menos 2, me da menos 7, arriba me da negativo. Abajo, si pongo un número más chico que menos 2, por ejemplo, menos 2,1, esta cuenta me estaría dando negativa. Esta cuenta en menos 2,1 también me daría negativa. La negativa negativa sería positiva. Con este menos de acá, menos dividido más, es menos. Esto fíjate después en el primer ejercicio que hice, que lo hice detallado. Acá le estoy tirando números más o menos. Pero ¿qué es lo que veo interesante en esto? Que en menos, que cuando yo tiendo a 2 por derecha o por izquierda, me da que tienden a los infinitos, a más o menos infinito. Y lo mismo pasa del otro lado. Quiere decir que x igual a 2 es asíntota vertical y x igual a menos 2, ambas son asíntotas verticales. Después, ¿qué otra cosa tenemos? Queremos ver la horizontal. Entonces, la asíntota horizontal es el límite cuando x tiende a infinito de la función de x menos 2, x más 2. Fíjate que abajo tengo grado 2 y arriba grado 1. Esto me da 0. Entonces la asíntota horizontal va a ser 0. Bueno, si yo quisiera las raíces igual a 0 arriba, y voy a ver que la raíz de esto es x igual a 5. Entonces, en forma general, el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el menos 2 y menos el 2. Y te voy a sacar esos puntos. Y la imagen de esta función van a ser todos los reales menos el 0. También le tengo que sacar ese punto a la imagen, que va a ser mi asíntota horizontal. Bueno, no me piden gráfico, así que no voy a hacer el gráfico. Eso es todo por este video.